Bienvenidas, bienvenidos a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris, y vamos a tener este espacio para reflexionar, para profundizar, para meditar, en concreto hoy sobre tres palabras que para mí han sido como un regalo. Y estas palabras son consideración, comprensión y realización. Y digo que han sido como un regalo porque han aparecido de repente, sin buscarlas, sin esperarlas, en un momento, y me han ayudado a ir a una profundidad en la experiencia de la conciencia del ser, la conciencia del alma, la conciencia espiritual, y me gustaría compartirlas con vosotros. Y la primera palabra, consideración, pues me surgió estando meditando, pero no buscaba eso en concreto, al menos que yo supiera en aquel momento. Y estando meditando, pues de repente surgió esta palabra, consideración. Y fue como una luz, como una bombilla que se encendía en mi mente. Y pensé, consideración, nunca he pensado en esta palabra. Y la primera idea que me vino fue tener consideración hacia los demás. Pero enseguida me apareció otro pensamiento que decía, bueno, ¿y por qué no tener consideración hacia ti misma? Y en ese momento, al pensar en consideración enfocada hacia el ser, fue como conectar con una experiencia en la que mi mundo interior, el ser, como que se abría de una forma fácil, como que entraba de una forma muy natural, muy sencilla, muy fluida a eso que llamamos nuestro mundo interior. Y buscando el significado, el origen de la palabra consideración, proviene del latín consideris. Y sideris viene de sideral. Sideral tiene que ver con los astros, con lo que está más allá de este mundo, de este planeta en el que vivimos, y se refiere a la contemplación de los astros. Y realmente cuando profundicé en esa experiencia de la consideración hacia mí misma, fue como empezar a ver ese mundo interior como un universo mucho más amplio, mucho más ilimitado, y al mismo tiempo conectar con una experiencia de mucha tranquilidad, de mucha confianza. Era como entrar en un espacio de contemplación, de observación muy sereno, en el que en esa mirada interna no había nada de juicio, nada de crítica, nada de comparación, y sentía que se generaba un espacio de total confianza. Entonces, cuando tenemos esa actitud de consideración hacia los demás, lo que sucede es que también es como que les invitamos a entrar en ese espacio con una mirada más amplia, con una mirada libre de juicios. Les invitamos a entrar en un espacio en el que pueden sentirse confiados y permitir que se exprese lo mejor de ellos mismos. Es como que estamos abriendo un espacio para que ese ser original, ese ser espiritual pueda empezar como a expresarse de una forma tranquila, de una forma
confiada. Y bueno, estuve durante un tiempo profundizando en esa palabra, consideración, y un día de repente me vino a la mente la palabra comprensión. Comprensión. No sé cuántos habéis quejado vosotros de que los demás no nos comprenden. Yo en algunos momentos de mi vida he tenido esa sensación, ese sentimiento de que los demás no me comprendían. Pero es importante preguntarse hasta qué punto me comprendo yo a mí misma. Y en el momento que surgió esa palabra, comprensión, fue como ver ese universo interior, ese mundo interior, como algo perfecto, como que en ese momento todo encajaba. Era como tener una visión muy amplia, muy completa del ser que soy, de mi propia historia y comprender, entender, pero de una forma como muy profunda, no de una forma intelectual, sino de una forma muy consciente, sin ningún tipo de cuestionamiento ni de razonamiento intelectual, sino como un entendimiento muy claro y muy pleno de que en ese universo interior, en ese mundo interior, todo encajaba perfectamente. Lo que yo había vivido, lo que yo había experimentado, cada situación tenía su lugar y ocupaba su espacio preciso, era una pieza que encajaba perfectamente en ese puzzle de mi mundo interior. Y cuando podemos tener esa actitud hacia los demás de comprensión, también es como permitirles en ese momento ser como son y desde ahí facilitar que emerja esa verdad profunda del ser, en esa comprensión que tiene un ingrediente fundamental que es el amor. Finalmente lo que emerge son todos aquellos aspectos positivos, elevados, buenos, aquellas cualidades que el ser humano es originalmente. Y la última palabra que me emergió después de esta experiencia de la comprensión fue realización. Desde esa comprensión amplia y profunda en la que podemos sentir que todas esas piezas de nuestro puzzle, de nuestro mundo interior, de nuestra vida, encajan, el ser que somos, el ser espiritual, emerge y puede empezar a expresarse de una forma fácil, de una forma natural, y esa es la realización, la expresión de lo que somos originalmente como seres espirituales, como almas. Y hace muchos años recuerdo que tuve una experiencia con un compañero de trabajo en el que pude experimentar un poco este proceso que os estoy comentando a través de estas palabras. En aquel momento no pude ponerle nombre, no le pude poner estas palabras que nos pueden llevar a este proceso de experiencia. Y os voy a explicar este suceso. Pues yo en mi trabajo pues siempre he intentado de alguna manera pues llevar un ambiente de una energía agradable, de una energía positiva, de alegría.
porque en realidad lo que vivía a mi alrededor pues era pues crítica, pesimismo, queja. Y un día, estando con un compañero que empezó a quejarse, no recuerdo exactamente de qué se quejaba. Y yo, pues escuchándole, en mí surgía el pensamiento de responderle algo a esas quejas, ¿no?, que estaba teniendo. Pero por otro lado había algo en mí que me decía: Anabel, estate callada, estate en silencio, mantente con buenos sentimientos, en silencio. Y de repente este compañero termina las quejas y me dice: sí, Anabel, ya sé lo que me dirías, que no sirve de nada quejarse, que más vale que miremos aquello bueno que tenemos. Y me quedé todavía más en silencio, casi muda, podría decir, porque me quedé muy sorprendida de la respuesta de mi compañero. Aunque al momento siguiente volvió a empezar a quejarse, volvió a empezar a generar palabras, ¿no?, cosas de crítica, no sé, seguramente sobre el trabajo. Y volvió a surgir en mí el pensamiento de decir algo, pero al mismo tiempo había como otro pensamiento que surgía muy fuerte por detrás, que me decía: estate en silencio, sigue teniendo buenos deseos, estate ahí en silencio. Y de repente el compañero volvió a cambiar otra vez su forma de expresarse y volvió a decir lo mismo: sí, ya sé que no sirve de nada quejarse, que más vale que valoremos lo que tenemos. Bueno, pues esta experiencia yo creo que nos muestra el valor de ese estado interior que emerge desde ese silencio profundo, desde esos buenos deseos, y que realmente genera como un ambiente en el que el otro se abre porque se siente confiado, se siente cómodo, y de una forma inconsciente realmente permite que emerja lo mejor de él mismo. Entonces, algunos aspectos que nos pueden ayudar a profundizar en estas 3 palabras: en consideración hacia mí misma y hacia los demás, en esa comprensión hacia mí misma y hacia los demás, y finalmente en poder realizar, en poder expresar esa verdad del ser que soy. Pues algunos aspectos que yo siento que durante un tiempo he ido trabajando y que me han podido ayudar, por ejemplo, son en mi intelecto. No mantener unas actitudes de mucha crítica, de mucho enjuiciamiento, de comparación, de juzgar. Mantener un intelecto como amplio, que es capaz de observar, que es capaz de abrirse a las realidades, a mis propias realidades, que incluyen aspectos de luz y aspectos de oscuridad, aspectos positivos y aspectos negativos, pero con esa visión amplia, que no juzga, que admite lo que hay y que quiere enfocarse en lo positivo y en lo más elevado, hacia mí y también hacia los demás. Y así es como que el intelecto se va haciendo como más limpio, más enfocado, más transparente, y puede ir descubriendo esas realidades, esas verdades más profundas, más sutiles, más espirituales que hay en nosotros y que hay en los demás. Y también otro aspecto es qué pensamientos mantengo en mi mente, qué tipo de pensamientos genero, qué tipo de sentimientos genero hacia mí misma y hacia los demás. Cuando hago un esfuerzo de generar buenos deseos hacia mí misma y hacia los demás, eso me va a permitir ir abriéndome poco a poco a esa verdad del ser. Cuando más genero esa energía de buenos deseos, es como que mi propio
ser se siente más confiado, se siente más seguro y se permite más irse expresando. Y en cuanto a nuestros hábitos y nuestras tendencias, pues estar muy atentos, ser muy conscientes de cuando surgen pues esos hábitos de juzgar, de criticar, de compararme, y realizar un cambio, ¿no? De soltar eso que durante mucho tiempo quizás han sido muletas que me han ayudado a sostener esa identidad falsa y limitada del ego, de esos personajes con los que me he ido identificando, esos personajes, esa identidad limitada del ego ha necesitado de esos hábitos de compararse, de juzgar, de criticar para reconocer el verdadero valor. Pero cuando vamos generando actitudes hacia nosotros mismos de sustentarnos, de nutrirnos, de cuidarnos, de tener esa consideración y esa comprensión, nos sentimos más fuertes y no tenemos que estarnos manteniendo en esas muletas que finalmente nos hacen caer en lo más débil y en lo más frágil de nosotros mismos. Y bueno, pues vamos a dedicar ahora un tiempo para profundizar en la experiencia de estas palabras y en la experiencia de ese universo interior tan amplio, tan ilimitado y tan interesante de descubrir, que en realidad es descubrir quiénes realmente somos y permitir que esas luces interiores de nuestras cualidades, esos astros espirituales de nuestro mundo interior, brillen con toda su luz. Así que vamos a irnos sentando cómodamente en el asiento en el que estamos. Dejamos los pies cómodos, apoyados en el suelo. La espalda podemos sentirla bien apoyada en el respaldo del asiento. Los hombros los dejamos sueltos, flojos. Dejamos descansar las manos sobre nuestros muslos. Sentimos nuestra cabeza erguida. Sintiendo también nuestro cuello cómodo. Buscamos una postura cómoda y relajada, pero al mismo tiempo nuestra conciencia permanece despierta y alerta. Y vamos a contemplar nuestro cuerpo con una actitud de consideración. Consideramos el gran valor de nuestro cuerpo como un fiel instrumento que nos permite sentirnos vivos en este mundo físico
en esta realidad física en la que nos encontramos. Y podemos considerar la gran complejidad de todos los procesos que en nuestro cuerpo se desarrollan. La complejidad del proceso de nuestra respiración, de nuestra digestión, el proceso de crecimiento y renovación de las células. Y podemos comprender la gran maravilla que es nuestro cuerpo físico. Y nos sentimos agradecidos hacia él. Desde esta observación considerada hacia nuestro cuerpo físico, le permitimos que se sumerja en un espacio de tranquilidad, de confianza, en el que nuestra respiración se hace más completa, más amplia. Disfrutamos de esta presencia consciente a través de nuestra relación con nuestro cuerpo físico. Y nos recordamos que de vez en cuando podemos tener esta mirada, esta actitud de consideración hacia nuestro cuerpo físico. Y con nuestra conciencia damos un paso hacia nuestro interior para mantener esta actitud de consideración hacia nuestro propio ser. Considero el valor de mi propio ser. Desde esta actitud de simplemente contemplar, observar ese mundo interior.
ese mundo que abarca pensamientos, sentimientos, creencias, experiencias, y tengo esa mirada de consideración hacia mi propio ser. Una mirada muy amplia y elevada. Es como si mi ser se mantuviera dentro de una matriz protectora. La consideración protege a mi ser. Genera en mí confianza. Y es como si mi propio ser se pudiera permitir empezar a crecer, empezar a expresarse en este ambiente de protección y confianza. Y en este ambiente, el ser se permite expresar lo mejor de sí mismo. Y al seguir contemplando ese universo interior, emerge en mí un sentimiento de comprensión, en ese mundo interior. En ese universo espiritual de mi propio ser.
Todo ocupa su propio lugar. Todo es perfecto. Lo que he vivido, lo que he experimentado, todo tiene su sentido, su propósito. Tengo la comprensión de mis fortalezas y de mis debilidades. Del brillo de mis virtudes, de mis cualidades. Y también la comprensión de esas zonas oscuras que quedan por iluminar. Pero ahora comprendo que en este momento todo está bien. Todo es como ha de ser. Y tengo la confianza de que mi ser se va abriendo cada vez más a la luz. Cada vez se va acercando un poco más a esa conciencia más elevada. Desde esta comprensión profunda me doy cuenta que puedo expresar lo que realmente soy. Y me siento bien cuando expreso cuando realizo lo que realmente soy. Y cada uno
puede buscar en estos momentos esas palabras que definen al ser que es. ¿Cómo me definiría en estos momentos? Como el alma, como el ser consciente. Soy un ser bondadoso. Un ser amoroso. Un ser pacífico. Un ser sabio. Con gran fortaleza interior. Considero cuál es el verdadero valor de mi vida. Y esa expresión de mi naturaleza original, de cualidades, de virtudes, le da un verdadero valor a mi vida. Un valor incalculable. Y ya no tengo dudas sobre mí, sobre quién soy o qué he de hacer. Me permito ser quien soy. El ser espiritual. El ser consciente que da vida al cuerpo físico. La chispa divina que irradia la luz de sus cualidades. Y considero a los demás
Desde esta perspectiva, ¿cuál es la verdadera naturaleza de cada ser humano, de cada alma humana? Y comprendo que son como yo, chispas de energía espiritual, seres conscientes de cualidades que han olvidado quiénes realmente son. Y están en la confusión, en la oscuridad. Decido mantener esta actitud de consideración hacia los demás, abriendo ese espacio de crecimiento, de libertad, en el que cada uno expresa lo mejor de sí mismo. Comprendo que cada uno está donde tiene que estar en su propio momento, en su propio camino, y me siento liberada desde esta comprensión. Respiro en libertad, en confianza. Y puedo recordar estas 3 palabras como peldaños de una escalera que me llevan a lo más profundo y a lo más elevado. Consideración, comprensión, y realización. Y poco a poco vamos a ir volviendo a la conciencia del lugar donde estamos, del momento presente, aquí y ahora. Om Shanti. Bueno, pues me ha gustado compartir
estas 3 palabras que fueron como un regalo para mí. Y cuando pensaba cómo surgió la primera palabra, consideración, recordaba que estaba pensando en cómo soltar esos aspectos de mi identidad limitada, de ese ego que todavía están ahí como trazas de esos personajes con los que me he podido ir identificando a lo largo de mi vida. Y realmente cuando profundizamos en esa experiencia de la consideración, sentimos que nos liberamos de esos aspectos de la identidad limitada, del ego. Y una y otra vez pues podemos volver ahí para que esa identidad limitada vaya perdiendo cada vez más fuerza y el ser que somos pueda brillar de una forma fácil, amplia, esplendorosa, y también compartirlo con los demás. Y bueno, pues contenta de haber estado aquí compartiendo con vosotros estas reflexiones, estas experiencias, y nos podemos volver a encontrar en otro momento. Om Shanti.